Un programa para vivir. Compañeros, el concepto del programa se dice cualquier alcohólico. No me digan en especial, cualquier alcohólico después de un año dice que tiene un programa, y a veces hasta antes. Hasta cuando tienen 8 días o 15 días, ya dicen, yo tengo un programa, porque los demás dicen que tienen un programa, ¿no? Dice por ahí el gran Uspensky, en un libro que extraño mucho, que quién sabe dónde quedó, decía que trata de obtener lo que crees que ya tienes. Y ahí empiezas a hacer una remembranza, ¿no? Porque muchos creemos que tenemos algo que no tenemos. Llámese inclusive lo que puedes obtener en Alcohólicos Anónimos siempre y cuando te entregues concienzudamente. ¿Qué? Recuperación, sobriedad, felicidad, utilidad, integridad, confianza y espiritualidad. Todo el mundo cree que ya la tiene. Más bien todo el mundo creemos que ya lo tenemos. Y cuando empiezas realmente a escuchar este tipo de tema, un programa, puedes obtener tu verdadero segundo despertar espiritual. De hecho, mucha gente no sabe por qué Bill hablaba de un primer despertar espiritual. Porque él tuvo un primer despertar espiritual y habla de su segundo despertar espiritual en la historia del encuentro con el padre Edward Dolly. Él menciona su segundo despertar espiritual fue cuando lo conoció a él. ¿Por qué habla del primero? Miren, compañeros, para tener el primer despertar espiritual, relativamente no necesitas de hacer nada. Porque él no hizo absolutamente nada de lo que plasmó años después. Él tuvo su primer despertar espiritual en el Hospital Towns. Y empiezas a ver que él lo tuvo en diciembre de 1934. Las fechas varían. Hay quien dice que ingresó un 7 y lo obtuvo un 11. Y hay quienes defienden que fue el 13 de diciembre cuando obtuvo su despertar espiritual. Pero el mensaje que él recibió, compañeros, el mensaje que hasta la fecha el alcohólico insiste en promover, no funciona. A él no le funcionó. El mensaje que le llevó su padrino de abstinencia, Evie Tromonton Thatcher, una tarde de noviembre de 1934, no le funcionó. Él siguió bebiendo. El verdadero mensaje le llegó por medio del libro de las variedades de la experiencia religiosa de William James. Y allí él obtuvo su primer despertar espiritual. Cuando en realidad empiezas a entender el concepto de un despertar, no va aunado a un programa. Porque un programa es relativamente inducir, dirigir o provocar un despertar espiritual. Y un despertar espiritual no puede ser ni inducido, ni dirigido, ni provocado. Cuando empiezas realmente a adentrarte al concepto del beneficio de los principios espirituales, primero, antes de descubrir tus virtudes, primero tienes que descubrir tus defectos. Y ahí empiezas, que la mayoría empezamos mal, ¿no? Estamos buscando los principios desde el inicio porque nos hablan de principios, y lo dice el segundo paso, que el problema no es que nos ofrezcan los principios espirituales. El problema real es que los recibamos. Es muy fácil pedir ayuda. Lo difícil y complicado es estar dispuesto a recibir la ayuda incondicionalmente. Por eso los alcohólicos dicen enteramente dispuesto. Y yo estoy 100% seguro que cuando llegamos a una agrupación, estamos a la mejor, posiblemente enteramente dispuestos a dejar el alcohol, pero nadie está dispuesto a dejar todo lo demás.
Y ahí empiezas a ver ese gran conflicto. ¿Cuándo es cuando llega el segundo despertar espiritual? El primero es cuando estás consciente y el segundo es cuando estás consciente de que estás consciente. ¿Por qué nos habla Bill de un nuevo estado de conciencia? ¿Qué significa conciencia? Conciencia significa darte cuenta. Conciencia significa conocimiento. Conciencia es la presencia de Dios en el ser humano. Infinidad de términos que con el tiempo pues nos familiarizamos, ¿no? Pero, padrino, ¿qué es lo que realmente puede obtener de Alcohólicos Anónimos? Porque el ser humano no hace nada sin esperar algo a cambio. Dice una máxima latín que de la nada nada viene y a la nada nada va. Todo el que hace algo es porque está recibiendo o va a recibir algo. Hasta la fecha. Quien diga que no, miente, compañeros. Aquí Mienten todos. No existe un ser humano que no haga esperando a recibir algo a cambio. Mínimo, indulgencias. Porque ese fue el concepto que descubrió el gran Martín Lutero, que escribió esas tesis que pusieron a temblar a la iglesia, ¿no? Cuando ya de plano y descaradamente te vendían el pasaporte con visa para entrar directamente al cielo. No sé si sepan la historia real. Directamente. Ya tenía un precio y ya te andaban hasta prometiendo estar más cerquita, sentado allá con Dios. ¿Sí saben cómo se vendía ese permiso? Cuando los enterraban en las iglesias, las cenizas. ¿Quién no va a creer que si estás enterrado en una iglesia, no estás cerca del cielo? Infinidad de historias, ¿no? Infinidad de historias que con el tiempo, pues empiezas a ver qué tiempos ha vivido el hombre. Decía por ahí mi padrino Anand Dilbar, tiene un libro que se llama Las heridas de la religión. Y dice que el ser humano es tan imbécil, pero tan imbécil, que después de más de 5,000 años, todavía sigue creyendo en los 10 mandamientos. A lo largo de más de 5,000 años nos han demostrado que los mandamientos no sirven absolutamente para nada, pero todavía seguimos creyendo en esa letanía. Y ahí empiezas a ver las cosas muy diferentes. Padrino, pero mejor dígame qué voy a obtener. Porque el alcohólico siempre condiciona la recuperación. Bill lo dijo cuando lo visitó Evie Tremonton Thatcher y que le dijo, Bill, mira, aquí tengo ginebra y jugo de piña y ahorita vamos a ponernos happy. Y Evie le dijo, no, ya no. Fue cuando le dijo él, no mames, si eres más pedote que yo, güey, ¿cómo es? Pues sí, güey, ya no. Ya tengo una religión. Ojo, le dijo tengo una religión, no le dijo tengo espiritualidad. Cuando se fue Evie, se quedó muy pensativo, y dijo, bueno, ¿y quién soy yo para condicionar mi recuperación? Los mendigos y los miserables no tenemos derecho a elegir. Así lo dijo textualmente. Y cuando empieza realmente a reconocer por qué el 11º capítulo nos habla del que todavía no ha logrado nada, ni siquiera el intento, ni está enteramente dispuesto, pero ya le está buscando el problema, la solución, cuando dice, ¿acaso estaré destinado a ser un estúpido malhumorado como ciertas personas virtuosas que conozco? Pues esa fue pedrada para el que lo estaba diciendo, de seguro se lo dijeron a él, ¿no? Y así pensamos todos los seres humanos. La iglesia, pues te promete paquete grande, ¿no? La entrada al cielo, el paraíso. Compañeros, cada que salgo yo, tengo un contacto tan hermoso con la naturaleza. Y yo digo, qué estúpidos somos los seres humanos, que nos dicen que nos vamos a ir al paraíso cuando aquí está el paraíso, mi hermano. Y aquí está el infierno. El infierno de un ser humano siempre es otro ser humano. No falla. Pero
Cuando has vivido la experiencia realmente de la práctica correcta del programa y te entregas concienzudamente, sin reserva de ninguna especie, les voy a decir lo que realmente puedes lograr si te entregas concienzudamente al programa. De los defectos a los principios. Disculpen la mala memoria, son 18. Si me falta alguno me lo dicen, ¿eh? Vamos a pasar a una dimensión de realidad. Primero, vamos a pasar de la fantasía a la realidad, de la terquedad a la buena voluntad, de la desesperanza a la fe, de la autosuficiencia a la espiritualidad, del miedo al valor, de la negación a la aceptación, de la mentira a la honestidad, de la soberbia a la humildad, de la soledad a la confraternidad, de la complacencia a la acción, del odio al amor, de la crítica a la comprensión, de la desesperación a la esperanza, del odio a uno mismo al amor propio, de la ansiedad a la serenidad, del egoísmo al servicio, de la envidia a la admiración y de la depresión a la felicidad. ¿Sí los contaron o no los contaron, cabrones? Pues son cachafallas, ustedes son los cachafallas profesionales. Ya se hizo. Son 18 en promedio, puede haber muchos más obviamente, pero esos son los más sobresalientes, compañeros. Salir de la fantasía a la realidad, mi amigo, esa es la peor transición que existe en el ser humano. Por eso Bill decía que éramos ilusionistas en bancarrota, mi rey. ¿Quién nos sigue con la ilusión del control? Somos y seguimos, esa es la verdad. Espíritu, para que lo sepan, compañeros, significa inclusión. Y lo dice Bill en la glosa número 84, creo que es de las reflexiones diarias, donde él menciona que espíritu es inclusión. Te tienes que incluir. Por eso todos los pasos están en plural, porque es un acto de la providencia. Y empiezas realmente a reconocer que todos vamos sobre esos objetivos, pero no lo sabemos. Cuando empiezas realmente a entender el concepto de un programa, que quiero aclarar, que los principios espirituales de Alcohólicos Anónimos te encaminan a una ruta espiritual para obtener un mejor forma de vivir. Y empiezas a ver que en realidad principio significa ley interna que rige la conducta adecuada del individuo. Repito, ley interna, no externa. Por eso Bill, cuando escribió las tradiciones, él descartó ponerle reglas, regulaciones y varios términos que no le gustaron. Su nombre original de las 12 tradiciones eran los 12 puntos que aseguran nuestro futuro. Ese iba a ser el nombre original, que a mí me gusta más. Y cuando empiezas realmente a ver que el paquete de los 36 principios nos habla precisamente de 3 tipos de despertares, no de 2. Primero, los 12 pasos te van a llevar a un despertar individual, las 12 tradiciones a un despertar colectivo y los 12 conceptos a un despertar compartido, ¿no? Se supone que cuando llegas a un despertar compartido, son personas que llevaron a cabo la práctica correcta de los 36 principios, porque quiero aclarar un punto muy hermoso. El programa de Alcohólicos Anónimos se probó, se aprobó y se comprobó. En el yunque de la dolorosa experiencia, dicen cuando se comprobó. Repito, se probó, se aprobó y se comprobó. O se puede decir primero se probó, se comprobó y se aprobó, ¿no?
Y cuando empiezas realmente a contemplar, ¿tienes un programa o tienes un chingo de años en un grupo? Ambas cosas. Bueno, tú, a lo mejor a ti sí te la creo. Pero hay personas que no tienen nada, compañeros. Tienen muchos años en un grupo. Me digan el que dice, nosotros los que ya sabemos cómo es todo esto, dices tú. No, güey, tú te sabes la política, que es hablar de todo mundo, criticar a todo mundo, hablar de los grupos, y eso no es el programa. Y empiezas a distinguir la diferencia, ¿no? Realmente pones en práctica la oración de la serenidad cuando ya distingues la diferencia. Cuando hiciste algo malo y cuando hiciste algo bueno, compañeros, así de simple. Decía el gran Abraham Lincoln que tu religión, inclusive también lo decían varios pensadores, que toda tu religión sea que cuando haces el bien te sientas bien y cuando haces el mal te sientas mal. Y ahí está la clave, ¿no? En el sentimiento, no en el conocimiento. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. El conocimiento está en los libros, pero la sabiduría es mía. De ahí empiezo a entender el concepto de la sabiduría. ¿Qué significa sabiduría, padrino? Saber hacer. Basado en una experiencia. Porque en Alcohólicos Anónimos vamos a tomar conciencia de las consecuencias de nuestras experiencias. Ah, qué chingón se oyó, ¿da? Ahí les voy otra vez. Vamos a tomar conciencia de las consecuencias basadas en las experiencias. Que yo ya tengo un archivo de mis errores, compañeros. Muchísimos errores que he cometido. Por lo tanto, ya estoy reconociendo en mi programación que si digo esto, debo pasar esto. Ya no es saber si. No, estoy cometiendo el mismo error. Por eso lo que me gusta mucho del viejo Jung, él menciona que sería muy fácil encontrar soluciones si no te pasaras todo el tiempo negando tus defectos. El alcohólico se cierra en un mundo que le dijeron, usted es alcohólico, y alcohólico un día alcohólico para siempre, y se va a morir alcohólico, y por eso nada más habla del alcohol. Nunca volteó a ver esta expresión, que en Alcohólicos Anónimos abundan compañeros secos por fuera y borrachos por dentro. Como tú quieras, güey, de todo mundo se entiende lo que te da chingada gana. Pero así es cierto. ¿Y saben quiénes son? Los que lo niegan. Por eso Carl Jung decía, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Y hace una aclaración. Tu visión, así dice, tu visión se devendrá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Y quien mira hacia adentro, despierta. Por eso el programa es interno, externo y trascendente. Del primer paso al séptimo paso es interno. Octavo y noveno es externo. Décimo, onceavo y doceavo es trascendente. 3 leyes de la integración. Del primero al séptimo te integras a ti. Del octavo al noveno, entre comillas, te integras a los demás. Décimo, onceavo y doceavo, te integras al universo, te integras a Dios. Pero, ¿qué tanto puedo seguir hablando de mi carrera alcohólica? Porque fue una fase pues que la viví y que me dejó relativamente muchas enseñanzas, ¿no? No me enseñó qué hacer, me enseñó qué no hacer. Porque la gente dice, el 12º paso dice, la palabra clave es acción, ¿verdad? ¿No es cierto, compañeros? La palabra clave es no hacer. ¿No hacer qué? No dañar, no insultar, no humillar, no sobajar, infinidad de cuestiones. Ya te dedicas a no hacer el mal. Y es la práctica correcta. Esa es la práctica correcta. Pero el alcohólico le dice, te vas a quedar que llevando el mensaje, ¿cuál mensaje, compañeros? Y si mucha gente ni siquiera sabe cuál es el mensaje.
Pregúntenle a muchos si no saben qué es el mensaje. Y eso yo de recién que ingresé me di a la tarea de investigar. ¿Y cuál es el mensaje? Cuando ustedes mandan el soborno para que les manden la medallita de trofeo pendejo, que la mayoría todavía sigue siendo fan de juntar sus medallitas para celebrar los años que tiene que ya no dañan. Eso es la conmemoración de muchos aniversarios. Dice ahí textualmente: la fe es nuestra principal dádiva y compartirla es nuestra mayor responsabilidad. Pero cuando trasciendes la fe, yo lo estaba diciendo ahorita, platicando con uno de los padrinos, que en realidad la humanidad estamos regidos por errores. Miren, la Biblia y el programa de Alcohólicos Anónimos tienen la misma problemática. Nos regimos por una mala interpretación, por una mala traducción, perdón. Porque ya quién chingado se pone a investigar el arameo antiguo original que pudieron haber estado esos escritos. Nadie. Lo que plasmó una generación tras otra generación, tras otra generación, y todavía vienen los sacerdotes y te lo distorsionan y te dicen, y esto es palabra de Dios, hijo de su puta madre, así te dicen. Como dice el padrino, ya todo está escrito, prohibido pensar. Y dices, ah, cabrón. No. Se llevó el padrino el libro, que si no se lo pido, sí se lo lleva el cabrón, pero ya no lo trajo. Para checar las traducciones y me volvió a corroborar. Nada que ver lo que está escrito en el libro original, en los que tenemos aquí en el libro, en el lenguaje del corazón, del borrador oficial, puño y letra de Bill, con lo que está en la literatura de ahorita. Y empezamos a ver relativamente que está mal la traducción. Y los sacerdotes todavía te tuercen más lo que está escrito en la Biblia. Y aquí los padrinos todavía te tuercen más cuando nunca lo han leído. El que dice que tiene un programa, 100% garantizado que nunca lo ha leído. Y el que dice que la Biblia es un libro sagrado, 100% que nunca lo ha leído. Porque la vida me ha enseñado, ya puedo bajarme, dice, fíjense lo que dice: si tú compras la Biblia y no la lees, te haces católico. Si tú compras la Biblia y nada más lees lo que te gusta o lo que te dicen, te haces evangélico. Cristiano. Y si compras la Biblia y la lees toda, 31.102 versículos y 1.189 capítulos, te haces ateo. Por eso los alcohólicos ni siquiera compran el pinche libro, mucho menos leerlo. Porque son contados los que tienen todos los libros de Alcohólicos Anónimos, Al menos en este distrito pedorro yo conozco a los que tienen en su casa todos los libros y todos los folletos y todos los compendios de plenitud. Pero la neta, no los han leído. Yo conozco un padrino que aprecio mucho, que tiene toda la colección de las revistas Plenitud. Y yo dudo que las haya leído todas. Que las de Play. ¿Sí las leíste todas? Todas las leo, no recuerdo lo que viene. Ah. Así que recomiendo que lea esta platica con los señores. Bueno, es como el tema de la tolerancia, es 24 horas.